al estudio, no estar hombres descamisados, etcétera, no es un respeto a la Torá, estar así. Cuando uno escucha hablar de Torá o incluso cualquier momento uno debe estar así, es recato. Entonces, por favor, abrir cámaras, lo que puedan abrirla, quien no, pues entiendo, pero sí que la mayoría podamos tener una interacción acá, poder verlo ustedes también. Mm, y como quieren cositas, listo. Estamos en la página 291. Página 291 del libro, ya estamos casi por finalizar. Eh, Estamos hablando sobre la unidad. Aquí el título lo llama unidad, pero en verdad lo que se está hablando aquí es lo que se llama unicidad. Eh, porque, porque cuando entramos en el texto, entramos en las definiciones, lo que el libro nos trae, está hablando del concepto de unicidad, que va mucho más allá de entender que Hashem es uno, que es importantísimo entender que Hashem es uno, pero, pero sin duda entender que es único, o sea, su unicidad, cómo funciona, cómo Él hace funcionar las cosas, es precisamente, diría yo, que una de las partes más retadoras eh, cuando se empieza todo este camino no ágil, e incluso puede ser retadora para un judío también, porque a veces todos como seres humanos tenemos nuestras dudas, a veces nuestros cuestionamientos, nuestras preguntas, que es normal que los tengamos, pero como digo yo siempre, lo que no es normal es que tengamos preguntas y no hagamos nada por resolverlas. Pero tener preguntas es lo más correcto, es correcto de hecho tener preguntas, no tener preguntas es como estar un poco muerto en vida, por decirlo así. Pero acá la unidad nos trae ese reto de entender precisamente las cosas como Hashem las maneja en el mundo, incluso de, de, de aquello que aparentemente no parece bueno, no parece ser algo enviado por Hashem. Si Él es todo bueno, entonces, ¿cómo puede ser que ocurran cosas que parecen salirse de esa regla? Y precisamente eso es Ashgaha, eso es supervisión, y eso es entender un poco que los caminos que Hashem tiene para llevar al mundo hacia donde Él quiere llevar. O sea, y esto no violenta lo que es el libre albedrío. De hecho, esa es la paradoja y lo maravilloso de su obra, es que Él está dirigiendo el mundo hacia donde Él quiere llevarlo sin violentar la libre elección de cada quien. Esa es una de las cosas más grandiosas y paradójicas de lo que es el libre albedrío. ¿Ok? Hablamos entonces que dentro de esos cuestionamientos que tenemos a veces la emuná también es algo ve afectada a veces, la emuná. Y estuvimos hablando un poco sobre eso. Ahorita nos trae el título de la página 291, un, algo bueno. O sea, nos estuvo hablando sobre todo esto que es la unicidad de Hashem, todas estas cosas, los cuestionamientos que a veces tenemos, o la emuná. Pero ahorita nos viene a decir, bueno, ¿cómo logramos entonces la unicidad? O sea, ¿cómo logramos comprender, cómo logramos de alguna manera desarrollar este entendimiento desde nuestras capacidades, desde nuestras capacidades? Ok. Entonces dice acá, para permitirnos unirnos a Él, Hashem ha provisto un elaborado rastro de metáforas, como piedras emergentes que nos permiten cruzar un ancho río. Estos pasos funcionan como mediadores o traductores. Un conductor no añade ninguna idea nueva en el diálogo, no es su papel, eh, sino un traductor no añade ninguna idea nueva en el diálogo, no es su papel, sino que une a las dos partes en comunicación. Un intermediario no resuelve una disputa, sino que crea un puente, una línea de comunicación que permite que las dos partes alcancen una comprensión mutua. En una relación maestro-alumno, el maestro es a la vez fuente y a la vez mediador. Eh, mm, la metáfora del maestro y el intermediario que permite que un concepto abstracto sea traducido a otro que pueda captarse. El objetivo del maestro es crear una serie de piedras emergentes que se acomoden al alcance de los pasos intelectuales del alumno, y lo lleve más y más profundo dentro del concepto. O sea, piedras, haciendo la idea como que va caminando y va subiendo las piedras para caminar
sobre las piedras. Entonces el maestro va haciendo eso, va ayudando a crear estas piedras para que el alumno pise, pero no puede caminar por el alumno. Entonces es parecido a lo que estábamos diciendo hace un momento. Dice, la metáfora entonces es en partes iguales luz, entre comillas, el concepto de maestro y caja, entre comillas, lenguaje que hace las ideas accesibles al alumno. Al escribir la sabiduría de Rey Salomón, dice el versículo, y se hizo más sabio que todos los otros hombres, y pronunció 3000 metáforas. A primera vista podríamos pensar que esta descripción de las capacidades de Salomón refleja su fértil imaginación más que una gran sabiduría, pero la metáfora es mucho más que un modo divertido de comunicar una idea. Es la traducción de un concepto a un nivel más bajo del discurso intelectual. O sea, la metáfora es como lo que hace el Baal Shem Tov también. Baal Shem Tov, mm, hay quienes dicen que dentro de sus historias, sus cuentos, que todos las escuchamos y sin embargo aprendemos muchísimo, nos sensibilizamos con las historias de Baal Shem Tov, con las cosas que suceden a los protagonistas de la historia, en serio sorprendentes, etcétera. Y no podemos decir que son cuentos que surgieron de su mente, que los inventó, que no, son historias reales, son cosas que sucedieron, pero hay quien dice que dentro de esas historias, precisamente el Baal Shem Tov le enseñaba a sus alumnos Kabbalah, o sea, cosas del misticismo. Entonces uno lee las historias y uno no logra ver eso. Pero obviamente, como son sus alumnos, él sí les daba, como quien dice, las herramientas para poder entender más allá de la historia real los sucesos también o las cosas que tienen que ver con cosas profundas, aspectos profundos de la Torah. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Un maestro utiliza una metáfora como algo que precisamente le ayuda a comunicar una idea a un nivel más bajo del discurso intelectual. También comentábamos eso en la clase pasada. La grandeza de la sabiduría de Salomón está en el hecho de que podía tomar los pensamientos más profundos y sublimes y darles, vida para mentes mucho menos desarrolladas, 3000 pasos menos desarrolladas que la suya, lo cual a su vez permite que a los receptores retrasar los pasos uno por uno hasta que pueden llegar al nivel alto original del discurso. La sabiduría de Salomón en sí misma es en sí misma una metáfora de la clase de sabiduría que hubo en la creación de Dios de nuestro mundo físico. Después del salto, entre comillas, radical desde una realidad no existencial hasta una existencia, hasta una existencial, Dios empezó a crear todas las existencias en sus formas más espirituales y sublimes. Después las hizo desarrollar y en muchas etapas para producir en última instancia nuestro mundo físico, la incorporación más tangible de las realidades creadas de Dios. Cada elemento o fuerza material es en realidad una manifestación física de otra más alta y más espiritual. El agua, por ejemplo, es la encarnación física del amor y la bondad, mientras que el fuego representa la dimensión física de poder. Pero a medida que las propiedades del mundo se vuelven más tangibles, también se apartan más y más de su fuente divina. Con cada paso progresivo hacia abajo, más se oculta la luz divina en cada objeto, mientras se revela más de su caja. Así como la esencia de una idea compleja puede diluirse cuando es trasladada a los mundos concretos y específicos del habla o la escritura. Esto incluso lo que pasó con la Torah. Ya está escrito, por ejemplo, en la Torah, estamos en diferentes libros y algunos comentarios que se hicieron para el día de Shavuot, que celebramos la entrega de la Torah. Está allí precisamente explicado que la Torah es infinita. La Torah es infinita, dice él, o sea, Hashem y su Torah son uno solo. Y la Torah es infinita, pero como algo infinito llegó a entrar, como diré yo, como a encarnar en algo finito que es el rollo de Torah aquí abajo, o sea, lo que conocemos como Torah, estos rollos de Torah que tenemos en las sinagogas. Entonces, es algo, sin duda, un descenso grandísimo, grandísimo de lo que es la esencia misma de la Torah, a algo tangible. Aquí la caja, entre comillas, llamada caja, entendamos como esa parte material en la que se imbuye algo espiritual mucho más elevado. Entonces tenemos
Es como el alma desciende al cuerpo, el cuerpo es como la caja, es decir, ahí se expresa el alma, pero no podemos ver el alma es algo mucho más grande, e incluso no tiene forma, no tiene, es algo mucho más sublime. Lo mismo acá. Acá la Torah también es algo mucho más grande, infinito, pero se condensó en algo físico llamado un rollo, en el llamado las letras, el pergamino, todo. Ahí está la Torah. Pero eso no es más que la punta del iceberg. Ahí está condensado todo, pero es infinita. Entonces, ese descenso es lo que está hablando aquí. Dice, después las hizo, o sea, como aquí hablando del maestro precisamente, en este caso Rey Shlomo, dice que después hizo desarrollar en muchas etapas para producir en última instancia nuestro mundo físico, bueno, hablando de Hashem, la corporación más tangible de las realidades de Dios. Cada elemento o fuerza material es en realidad una manifestación física de otra más alta, más espiritual. Ok, más adelante de eso dice, pero a medida que las propiedades del mundo se vuelven más tangibles, también se apartan más de su fuente divina, con cada paso progresivo hacia abajo. Más se oculta la luz divina en cada objeto mientras se revela más de su caja, así como la esencia de una idea compleja puede diluirse cuando es trasladada a los mundos concretos y específicos del habla o la escritura. En nuestro universo, este proceso ha alcanzado el punto donde cualquiera puede experimentar los continentes, entre comillas, pero muy pocos pueden tener siquiera un atisbo de la luz de adentro. Podemos ver o leer las palabras en el papel, pero no siempre sentimos la idea que presentan. Y aún así, esto es precisamente lo que Dios quiere, que nuestro mundo oscuro e inferior oculte su conexión con lo divino, de modo que el hombre, por su propio libre albedrío, elija arrancar las sucesivas capas del continente para revelar la luz y la facilidad y para facilitar ese proceso. Dios creó diferentes pasos a lo largo del camino, una escalera por la que el hombre puede trepar siempre alto y unirse con su creador. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí es, el rey Shlomo grande, ha dicho que fue uno de los hombres más sabios que existió en el mundo, y sabios no solamente porque pues tenía sabiduría, sino del tipo de sabiduría que tenía. Fueron reveladas grandes cosas. Hay quien dice, Talmud, que él conocía las razones ocultas de los preceptos, cosa que sabemos nosotros, ninguno sabe. O sea, nosotros no sabemos la razón de los preceptos, sabemos que tenemos que cumplirlos, sabemos que tienen esos preceptos una faceta conocible, racional, que algunas veces irracional, pero tenemos alguna faceta conocible, a lo largo de los años los habían explicado, razones de los preceptos, ¿ya? Pero en verdad, que podamos decir que conozcamos la razón exacta del precepto, no sabemos, ya no sabemos. Pero está dicho de Reyes como que él conocía, excepto un precepto, dice que excepto que la para Adumá, en la vaca roja, dice que él no conocía en verdad en la raíz de este precepto, pero sí conocía otros, ya eso de por sí es muy grande. Y él, hablando de esa sabiduría que tenía, él logra precisamente escribir y condensar ideas muy profundas también eh, en, en algunos libros, y precisamente también su enseñanza, o sea, logra bajarlas un poco y bajarlas un poco. Pero lo que está haciendo es como una especie de ocultamiento, volviendo ese conocimiento en capas, hasta que pueda ser revelado a quien lo pueda entender en su nivel. Entonces, esto hace una analogía aquí parecido a lo que Hashem creó el mundo. Dice, él quería revelarse, pero Hashem no se podía revelar completamente, no se puede revelar completamente porque donde él se revela dejamos de existir, ya simplemente dejamos de existir. Entonces, él lo que hace es crear ocultamientos para oscurecer precisamente el mundo, o sea, este mundo donde prácticamente no es tangible, no es visible, por eso mucha gente está tan oculto a Hashem que mucha gente no cree en Dios, ni tiene intenciones de buscarlo, etcétera. Entonces, él ocultó a través de capas, pero ese ocultamiento es para poder revelarse, o sea, para poder mostrarse, pero al mismo tiempo dejando
que la persona misma pueda buscarlo según sus esfuerzos. Si Hashem se revelara, pues no habría ningún esfuerzo por la persona por buscarlo. De hecho, va a pasar así. Está dicho que cuando llegue la Geulá, precisamente Hashem va a quitar va a quitar el mal del mundo, por lo tanto, entre comillas, la venda de los ojos de todos los que no creían, y todos van a creer, todo el mundo va a creer, todo el mundo va a creer. Y también está dicho precisamente que ese mundo que viene, en ese mundo no va a haber un trabajo como había aquí. Es decir, ya no va a haber un esfuerzo, porque Hashem quita el mal del mundo, ya no tenemos pruebas de Yetzirah, ya no tendremos pruebas precisamente de esfuerzo para poder adquirir conocimiento sobre él. No, ahí está el punto. Si se revelara, no hay esfuerzo entonces. Entonces, acá el maestro hace algo parecido, va disminuyendo las cosas, las va encajonando, utilizando el ejemplo de la caja, de tal forma que precisamente el alumno pueda comprenderlas, pero que al mismo tiempo él, según su avance, pueda avanzar en esos niveles, pueda profundizar entonces e ir comprendiendo esas capas que fueron, digamos, que ocultaron ese conocimiento. Ahora, dice aquí, repito esta última parte, dice, aún así, esto es precisamente lo que Dios quiere, que nuestro mundo oscuro e inferior oculte su conexión con lo divino, de modo que el hombre, por su propio libre albedrío, elija arrancar las sucesivas capas del continente para revelar la luz. O sea, por su libre albedrío, por su esfuerzo, decide avanzar y entonces empezar a revelar más luz de esa que está oculta. Y para facilitar este proceso, Hashem creó diferentes pasos a lo largo del camino. Una escalera por la que el hombre puede trepar siempre más alto y unirse con su creador. Esto se resume un poco en lo que yo decía al principio. Está bien tener preguntas, es normal, casi que es obligatorio que tengamos preguntas, que indaguemos, que tengamos cuestionamientos. De hecho, en la parashá donde Hashem le pregunta, Moshe le pregunta a Hashem, para esto me mandaste a Egipto, mira que fui y el faraón ha doblado el trabajo sobre los judíos y están sufriendo más. Entonces, en verdad causé más sufrimiento. Entonces, ahí se enseña que a Hashem le gusta que le cuestionemos. A él le encanta, es más, debemos cuestionarlo. Ahora, esos cuestionamientos no es, no es del tipo donde hay una falta de fe. Porque precisamente Moshe cuestionó, pero Moshe no cuestionaba su fe sobre Dios, sobre Hashem, con Hashem, sino que él cuestionaba, decía, bueno, no entendí, me mandaste a esto, yo no pensé que fueran a las cosas de desenvolverse de esa forma. Entonces no entiendo. Entonces, de ahí aprendemos, y está escrito en los comentarios hasídicos, que Hashem quiere que le cuestionemos, pero sin que nuestra fe esté en cuestionamiento. Es decir, las preguntas no son acerca de dudas de fe precisamente, sino que queremos entender lo que ya está, lo que Él cómo maneja el mundo y cómo Él se reveló. O queremos entender algunas cosas. Ok, hoy no tenemos esa, y tampoco somos Moshe como para haber preguntado directamente, como dice cara a cara Hashem, pero hoy tenemos la Torah, gracias a Moshe precisamente. Entonces podemos indagar nosotros y profundizar, porque como digo, está bien tener cuestionamientos, pero lo que está mal es no tratar de solucionarlos, no tratar de resolverlos. Entonces, mucha gente pregunta, ya se vuelven necios, ya eso es necedad. Pregunta simplemente como para retar o lo que sea, pero no porque esté buscando una respuesta. O tiene preguntas, pero no se toma el tiempo de estudiar. Entonces, eso no es lo que quiere Shemash. Él quiere que nosotros, como dice aquí el ejemplo, vayamos rompiendo esas cajas o esas capas con nuestro propio esfuerzo y nuestro propio estudio en lo que es precisamente conocer lo que estamos hablando en este caso, la unicidad de Hashem. Hay un ejemplo aquí, un maíz pequeño, una historia pequeña que dice, y si un hombre visitó a un rabino para quejarse de lo difícil que era su vida, por sus problemas en la familia y el trabajo. No importaba cuánto esfuerzo pusiera para resolver esos problemas, no veía progreso. El rabino sugirió que la respuesta podía estar en el versículo bíblico
sobre el sueño de Jacob. Explicó. Jacob soñó con una escalera apoyada en el suelo y eh, cuya cima alzaba el cielo. Los ángeles de Dios, de Hashem, ascendían y descendían por ella. De pronto Jacob vio a Dios alzándose sobre él y Hashem le dijo, estoy contigo. El rabino hizo una pausa y miró al hombre. ¿Por qué los ángeles primero subían y después bajaban? Cuando los ángeles vienen del cielo, preguntó, ¿por qué una persona debe primero construir una escalera que suba desde su vida material hacia la espiritualidad? Después sus acciones santifican toda su vida, creando ángeles que suben y cuando vuelven a bajar, Dios aparecerá con ellos y responderá a sus plegarias. Esto que está diciendo aquí, en pocas palabras, vamos a tratar de entender lo que el rabino dijo, porque el hombre llegó quejándose, pero quejándose, cuestionando, pues dice, bueno, mi vida es muy difícil, no sé qué hacer, todo lo que hago, pues no importa lo que haga, me esfuerzo, pero no resulta, no parece tener progreso. Hay una cosa, hay un principio universal, así como la gravedad es una ley universal, hay una ley universal, vamos a decirlo espiritual, pero aplica mucho a lo físico también, y es el tema del esfuerzo aquí abajo. O sea, la persona que hace una acción aquí abajo tiene una respuesta de arriba. Ok, entonces hay un flujo constante eh, en ambos sentidos, de abajo hacia arriba primero y de abajo y de arriba hacia abajo. Okay. El hombre se está esforzando, pero entonces él le preguntó, le sugirió una respuesta que dijo, podría estar en este versículo donde tenemos la historia de que Jacob precisamente duerme y entonces tiene una visión ahí en el monte del templo, una visión donde los ángeles están subiendo y bajando, ok, pero en la visión claramente sale que están subiendo y bajando. Dice claramente el orden, primero subían y después bajaban. Entonces dice, una persona debe construir una escalera, primero que suba, desde su vida material hacia la espiritualidad. Después sus acciones santifican toda su vida, es decir, después viene el descenso. O sea, hay esfuerzos. Sí, yo creo que el hombre está claro, sí, me estoy esforzando mucho, estoy trabajando duro, por poner un ejemplo, ampliando un poco más las palabras de la historia, estoy acostándome tarde, casi no tengo tiempo para mi familia, estoy haciendo tal, pero no veo realmente un progreso. Entonces, aquí el hombre se está esforzando, pero ese esfuerzo está mal dirigido. Dice, ¿hacia dónde debe ir la escalera? No a la gerencia de la empresa, no a un nuevo negocio, es decir, al cielo. Es decir, todos los esfuerzos, la persona debe construir primero una escalera que suba desde su vida material a su espiritualidad. O sea, la persona no solamente debe hacer las cosas, sino debe, como ya hemos dicho en otras clases, eh, así tú también, o sea, debe tratar de llegar al punto en que todos sus esfuerzos sean Leshen Shammai, en aras del cielo. Eso es un reto, todos lo tenemos, los judíos también lo tenemos. Ya, nosotros nos ponemos tefilín todos los días, ¿ok? Pero a veces, no siempre es en aras del cielo. ¿Cómo puede ser si es una misma? Bueno, a veces por los afanes, por este mundo, por estas luchas que tenemos internas, a veces lo hacemos porque, bueno, hay que ponérselo, hay que cumplir, y voy rápido que voy para la empresa, voy para el trabajo, vamos a rezar rápido, etcétera. Entonces, sí, a veces nos pasa que nos desentonamos, por decirlo así, pero incluso que estemos haciendo algo que es una misma, que es evidente que es una misma. Entonces, a veces se puede hacer, no, Lolishma dice, no en aras del cielo, o sea, no con una conciencia de que con esto sirvo al Creador, de que con esto yo estoy cumpliendo mis obligaciones, de que con esto yo estoy haciendo una misma, y una misma conecta más allá de lo físico, tiene una conexión espiritual en los mundos superiores muy grande, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que a veces se nos aconseja tener una cabana, una intención acerca de lo que estamos haciendo, no hacer por hacer. Entonces, eso es construir, no es solamente esforzarse.
Ya habíamos dicho esa regla. Hay un esfuerzo aquí abajo, trae una respuesta de arriba. Ok, sí, pero no cualquier esfuerzo. Aquí nos trae un punto adicional. No es cualquier esfuerzo, sino un esfuerzo que tiene una conciencia divina. Y en el momento que yo voy esforzándome, manteniendo una intención divina en lo que estoy haciendo, estoy construyendo una escalera hacia Dios. Y entonces cuando esa escalera esté construida, de allá arriba van a bajar cosas para mí también, para mi vida. Si bien está dicho en el Pirkei Avot de que yo no debo hacer las cosas esperando una recompensa, dice, no sirvas a tu amo como quien espera una recompensa, sino ser como aquel que le sirve a su amo sin esperar recompensa. Entonces, sí es cierto, y está dicho, está explicado por Rambam, la recompensa y castigo. O sea, sí hay recompensa, alguna recompensa en este mundo, otra recompensa es, bueno, según Rambam, la recompensa de los mibodes en el mundo venidero. Pero hablando de los esfuerzos que hacemos cotidianos, si bien no tienen la connotación a veces de recompensas, hablemos de una respuesta ya de lo que pedimos. Entonces, no basta con hacerlo, sino también tratar de imbuir en nuestros asuntos, por muy mundanos que parezcan, una conciencia de cómo estoy sirviendo a Dios. Entonces, después, sus acciones santifican toda su vida. La persona entonces no solamente está haciendo esto para que me resulte, para que me vaya bien, sino que esto tiene un efecto de santificar su vida, tiene un efecto entonces de cambiar. ¿Qué significa santificar? Santificar significa pues la palabra kadosh, que significa santo, es como apartado. Es como apartarse de lo normal, vamos a decirlo así, de manera muy sencilla, y empezar a conducirte de una manera no normal, de una manera que no es igual a todo el mundo, de una manera de conducirte, pensar, actuar, hablar de una manera que no es precisamente como, como los demás lo hacen. Empiezas a apartarte y eso tiene, y en un proceso de corrección de cualidades, y eso es santificarse. Entonces dice, después sus acciones santifican toda su vida, creando, entre comillas, ángeles que suben y cuando vuelven a bajar, Dios aparecerá con ellos y responderá a sus plegarias. Obviamente, esto es una figurativo, no es que la persona esté creando ángeles, sino por eso está entre comillas, sino que está creando méritos, buenas acciones, que sin duda está creando recipientes del lenguaje de la Hasid también, para que precisamente descienda las cosas que Hashem quiere dar. Es decir, ¿cómo se crean estos recipientes entonces? Recipientes para la bendición. Cuando yo, todas mis acciones, no solamente me esfuerzo como un animal haciendo las cosas, sino cuando yo mis acciones las imbuyo de una conciencia divina. ¿Cómo con esto sirvo a Hashem? ¿Para qué quiero que me vaya bien en tal o cual negocio? ¿Para qué quiero ese dinero? ¿Mm? ¿Para comprarme el carro de moda? Eso es de Shammai, no. O sea, tiene que haber un, un uso. Sin duda, una persona puede comprarse lo que quiera y si lo puede hacer, le bendice, pues puede hacerlo. Pero ese no es el objetivo principal o no debe ser el objetivo principal de las cosas que Hashem le da. Porque Hashem nos da para que nosotros también demos, abramos nuestra mano y compartamos. Por eso se llama Sedaká, que la palabra Sedaká es de justicia, viene del Sedek. Entonces Hashem es justo conmigo, me da todo esto, yo abro mi mano con el otro. Y ya hemos hablado que Sedaká no necesariamente tiene que ser dinero, también puede ser un buen consejo, ayudar al otro, etcétera. Eh, eso, o sea, hacer esos actos de Sedek, de Gesed también. Entonces, eso precisamente ayuda o sea, se crean los recipientes para que Hashem mismo precisamente envíe las cosas. Dice acá, con todo hay un peligro en esta estructura metafórica, cósmica. Dice, así como un alumno puede ver la metáfora como un fin en sí misma sin darse cuenta de que es solo la representación de una idea mucho más profunda, nosotros también podemos creer que los elementos triviales de nuestro mundo son materiales en sí mismos, lo que estaba diciendo. O sea, todo lo material tiene un trasfondo espiritual. Todo, todo, todo. Incluso, incluso las piedras, según el Arizal, las piedras tienen almas. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere que tienen una vitalidad que por lo menos les da existencia. No tiene el alma o la vida como un animal, como una planta, pero tiene algo que es precisamente le hace existir. Entonces,
Podemos creer que los elementos triviales de nuestro mundo material son fines en sí mismos. El buen maestro entonces dejará que una palabra, un gesto o una inflexión se cuelen entre las capas de metáfora, dándole al alumno alerta, un atisbo ocasional del concepto más sublime que yace adentro. De modo similar, Dios creó nuestra existencia como una realidad blindada. Hasta una persona solamente concentrada en el mundo material captará un atisbo de una realidad más grande. Pues Dios siempre permite que al menos un rayo de luz escape a su continente. Inesperadamente podemos tener una cierta experiencia, eh, que haga sonar la campana, una campana de verdad más alta en nuestros oídos. Eh, Corresponde a cada uno de nosotros conocer y actuar según esta campana para encontrar el medio de unirse con lo divino. A este fin tenemos la Torá, la máxima metáfora, pues es la pura sabiduría de Hashem, manifestada en un lenguaje que podemos comprender estudiando la Torá. Nos unimos con la sabiduría de Hashem y cumpliendo los mandamientos como se nos instruye en ella, actualizamos la voluntad de Dios, de Hashem. Este es el medio por el que damos los primeros pasos sólidos hacia la unidad con lo divino, por los cuales podemos cruzar el abismo, entre nuestra realidad limitada y la realidad infinita de Hashem. El primer paso es conocer la necesidad de esa unidad, lo que significa comprender cómo fueron creadas las dos realidades. Entonces, eso, ahí está la respuesta. Tenemos la Torah. La Torah precisamente es lo que nos permite también no solamente conocer a Hashem, sino conocer todo lo que está oculto detrás de aquello que llamamos, estas capas burdas que llamamos materia. Dice, la luz, con todas sus cualidades paradójicas, es nuestra mejor metáfora para comprender el proceso de la creación. Hablamos de la iluminación que dispersa las sombras de la ignorancia de un rayo de esperanza, que penetra en lo negro de la angustia de una luz divina que baña el alma virtuosa. Contemplando la paradoja de la luz, el hecho es que es evidentemente real y sin embargo parece no tener sustancia o forma. Podemos acercarnos a una paradoja aún mayor, la unidad de nuestro universo físico con el universo de lo divino. Las cualidades misteriosas de la luz ilustran la verdad central de nuestro universo físico, que una existencia debe definirse no solo en términos de su propio ser, sino como medio de iluminar una verdad más alta. La luz se vuelve una pura extensión de Dios y una metáfora que a través de nuestra razón y nuestras facultades nos permite experimentar los caminos de Hashem. Esto se resume en una frase que dice una de mis alumnas bastante cercana, que es con mi hija también. Siempre me comparte muy emocionada sus procesos, me comparte muy emocionada también todos estos años que lleva conmigo, sus cambios. Un día me decía, Rap, yo en verdad antes me agobiaba mucho con los problemas, me decía, y ahorita los problemas siguen habiendo, o sea, de una u otra forma siguen existiendo problemas, de pronto no iguales, pero siempre hay dificultades, pero lo que ha cambiado es la forma como he aprendido a verlos, la forma en cómo he aprendido a ver, el mundo. Hola, Shimon, ahorita, dame un segundito. Eh, la, la, mm, la forma como uno enfrenta las cosas, la forma como tú entiendes las cosas. A veces este mundo está construido, va a sonar, de pronto muy desesperanzador para algunos, pero este mundo no está construido para que tengamos paz, no está construido para que tengamos una tranquilidad como sentarnos y simplemente recibir. No, este mundo está hecho para trabajar, para trabajar con los retos también del Yetzer Hara, del mal en el mundo. Y, y ese trabajo precisamente es lo que produce frutos. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Una persona viene, llega al monoteísmo, conoce la Torá, conoce ahora, está en el camino de las 7 leyes estudiando y dice, bueno, yo pensé que mi vida iba a cambiar, pero ahora parece que tengo más problemas. Entonces, en verdad, los problemas van y vienen, las dificultades van y vienen, unos grandes, otros pequeños, que hacernos libres. Siempre pedimos que nos permita, no a través de dificultades y enfermedades, pero lo que cambia
es la visión de la persona cuando ya comprende, cuando va comprendiendo a través de la Torah esa unidad, esa unicidad de Hashem. Por lo tanto, la persona, incluso a veces en la oscuridad, puede encender una luz y puede caminar. Ya no está como antes tropezando, cayéndose y simplemente pues sentándose a llorar. No, ahora tiene luz, ahora puede caminar, ahora puede avanzar en medio de esa oscuridad. Eso es todo. Eso se resume allí. Dice acá, ya para terminar, dice, esta luz divina empieza como una luz, una pura luz que refleja la esencia de Hashem y después se manifiesta como dos formas de energía. Una luz infinita y una luz finita. Una luz que puede ser confinada con una existencia finita, aun cuando esta segunda luz está comprimida en los continentes que definen nuestra existencia. Retiene su cualidad trascendente, sobrenatural, siempre reflejando la esencia de su fuente. Desde la perspectiva de Hashem, hola, hola, ¿me escuchas bien? Ahí sí, Rabino. Sí, señor. Ok, sí, se me había cerrado el micrófono. No sé por qué. Dice aquí, de la perspectiva de Hashem, el continente y la luz son dos formas de la misma energía. Desde nuestra perspectiva aparecen como fuerzas distintas y aún opuestas entre nosotros. Vemos esta diferencia como la hendidura entre el cuerpo y el alma. Esta tensión solo puede aliviarse reuniendo la luz de su continente, reuniendo nuestros cuerpos y nuestras almas, y eso requiere introducir una tercera dimensión, que es Hashem, ese es el punto. Cuando se incluye a Hashem en la ecuación, cuando Hashem no se incluye ni en el matrimonio, ni en el trabajo, ni en la familia, o sea, cuando se incluye a Dios en la ecuación, es lo que estamos hablando de tener esa conciencia divina, esa conciencia de cada cosa que hacemos precisamente eh, con conocimiento de Hashem y su Torah. Dice acá, no sé, dice, cuando el alma se une, nuestro cuerpo recibe, con el cuerpo recibe al fin las capacidades de llevar a cabo su misión en el mundo físico. Dado que cada elemento de nuestro universo refleja otro matiz de lo divino. Cuando unimos nuestros ojos, perdón, nuestros propios cuerpos y almas, creamos una unidad que empieza a fundirse a través del mundo entero. Este es el desafío que enfrenta cada uno de nosotros, unirse con Dios, primero reconociendo el alma trascendente dentro de nuestros cuerpos, después reconociendo lo que Hashem está por encima y más allá de nosotros, y por último, integrando a Hashem en nuestras vidas. Cuando elevamos nuestra sensibilidad a las fuerzas espirituales que hay dentro de nosotros, aprendemos a amar y a fundirnos con otros de un modo que no exige renuncias de nadie. Además de apreciar la diferencia entre las personas, aprendemos a ver los hilos comunes que los enlazan, en lugar de ver el mundo de modo egoísta. Aprendemos a ver más profundamente entre nosotros y a descubrir la luz interior que a su vez nos permite sacar a luz la armonía en la diversidad del humano. Esta unidad se apodera de todo lo que hacemos. La comida que comemos se vuelve combustible para ayudar a que el alma siga adelante con su misión divina. La gente que encontramos se vuelve una oportunidad de realizar nuestras buenas acciones, mirando a cada acción y objetivo material como un peldaño hacia un sitio más espiritual. Nos acercamos más a la fuente subyacente de nuestro mundo a revelar la luz dentro de los continentes. Así nos unimos con lo divino, tanto en nuestros términos como en los de Dios. Uno practica la virtud y la bondad de un modo que emula la virtud y la bondad de Dios. Uno usa su mente para expresar la sabiduría de Hashem. Todo lo que uno hace se vuelve metáfora para revelar la luz de Hashem y eso es la verdadera unidad. Esa es la verdadera unicidad también. Ok, vamos a dejar allí, quedamos en la página 296 en el siguiente título que dice, ¿cómo podemos unirnos con Hashem en nuestra generación? Okay. Ya se respondió un poco la pregunta, era ¿cómo podemos lograr esa unidad? ¿Cómo podemos nosotros unirnos con Hashem? La respuesta sencilla es conociendo Torah, estudiando la Torah, que es la voluntad de Hashem. Y por otro lado también, que nuestras acciones sean Leshon Shamayim, sean en aras del cielo. ¿Qué significa en aras del cielo? Es decir, preguntémonos en cada cosa que vamos a hacer,
tengo un proyecto en mente de crear, no sé, una empresa, un negocio personal, que parece algo muy material, muy mundano. La pregunta es, bueno, ¿cómo con esto sirvo a Hashem? ¿Cómo con este negocio sirvo a Hashem? Tengo un proyecto de irme de vacaciones con la familia, que no parece simplemente sino un disfrute, no parece que en esto le esté sirviendo a Hashem. La pregunta es, ¿cómo le sirvo con esto a Hashem? Porque en cada cosa material en este mundo, por muy material que parezca, estamos, en verdad podemos, no estamos, podemos servir a Hashem a través de esas cosas. Entonces la pregunta es, hagamos esa pregunta siempre. ¿Cómo imbuyo yo, cómo puedo imbuir la divinidad en cada cosa que hago? Eso es crear la escalera. Empiezo a crear la escalera y por otro lado voy conociendo la Torah, voy estudiando la Torah para acercarme a aquello que está al otro lado de la escalera. Son dos trabajos entonces, de conocimiento y de acción. ¿Ya? Y acción incluye palabra, pensamiento y obviamente acción. Esas cosas. Esa es una forma de ir comprendiendo la unidad, la unicidad de Hashem. Si no se toman esos esfuerzos, si la persona simplemente dice, ¿por qué me pasa esto? Pero no se toma el tiempo de estudiar, o dice, ya yo soy Najida, yo sé te leí hace tiempo, ya yo dejé, mucha gente dice esto, yo soy Najida, yo no tengo ninguna religión, o sea, sí, salieron de las religiones, pero ser Najida implica más que dejar las religiones. Eso fue el principio. Ya, implica más que aceptar las 7 leyes, eso fue el principio. Ahora solamente tiene, creó el principio para construir una escalera y por eso el Noágida también debe procurar todos los días sacar un tiempo, si bien no es una obligación, sacar un tiempo para estudiar Torah. ¿Por qué entonces se habla de que debería sacar un tiempo para estudiar Torah? Porque de otra forma, ¿cómo va a avanzar? ¿Cómo va a construir su escalera? ¿Cómo va a empezar a conocer al Creador? Y precisamente, ¿cómo va a empezar a comprender la unicidad de Hashem? Por si ahí está todo, está revelado. Y la misma Torah va generando un cambio. Hay veces que al principio no entendemos algo. Siempre tenemos lo que yo llamo choques. ¿Cómo puede ser que la Torah diga esto? Yo no puedo entender cómo puede ser que Hashem dirija también todas las cosas desagradables que están pasando en el mundo. No entiendo eso. Ok, esos choques son normales. Eso podríamos compararlo a lo que en Hasidut llamamos la ruptura de los recipientes. Se rompe el recipiente y cuando se reconstruye, tiene entonces la capacidad de contener. Entonces, nuestra vida es de choques, pero esos choques van a ser fructíferos cuando tenemos la capacidad de reconstruir los recipientes. O sea, cuando tenemos la capacidad de mirar más allá del choque y por lo menos comprender que hay algo que sin duda tiene una razón de ser en esto que está aconteciendo. Ahora, cuando se llega al punto, ya para terminar, cuando se llega al punto de que no comprendemos y llegamos en verdad a darnos cuenta de que la voluntad divina está más allá de mi conocimiento, más allá de lo que yo pueda entender, es precisamente cuando hemos pasado todo el camino del estudio y comprensión hasta donde sí podemos comprender. Hay un libro, un artículo en mi blog, puedo compartir también si quieren. Hace tiempo no actualizo el blog, está ahí de hecho con todo lo que y puse allí hace como 5 años fue que dejé de publicar allí. Pero entonces ahí hay un artículo que se llama como la verdadera emuna. Y la verdadera emuna o la verdadera conciencia de esto divino es a través de el estudio. Solo así se llega al punto en que uno dice, bueno, ok, en verdad todo esto lo comprendí, pero hay una parte que no la puedo comprender, no puedo hacer un infinito, yo no puedo entenderlo. Pero fue un camino de estudio, fue un camino de comprensión, fue un camino de preguntas. Entonces, en resumen, ¿cómo desarrollamos el concepto de unicidad en nuestras vidas? Y trayendo una intención divina en cada cosa que hacemos, por muy material que sea. Estudiando la Torah de Hashem para conectarnos con Él, para pegarnos a Él, a su voluntad y esforzándonos precisamente en conocerlo a Él cada vez más. Y de esa forma, cada vez que nuestros actos se van a tener, cada vez que hagamos nuestros actos, van a tener una intención divina mucho mayor. Y de esa forma también, entonces, estamos
preparándonos para recibir también las cosas que Él quiere darnos. Entonces, esa es la unicidad. No puede haber concepto de unicidad si no se estudia, si no se actúa de acuerdo a lo que. ¿Ok? Vamos a dejar allí. Tengo 5 minuticos exactos para si tienen alguna pregunta o alguna intervención, los escucho. Pueden levantar la mano si alguien tiene algo que decir. Ok. Listo, pues no hay nada que decir. Les deseo un bonito día, una excelente semana, que sigamos avanzando muchísimo y que nos esforcemos precisamente en seguir teniendo ¡Lavino! intenciones de Torah en cada cosa que hacemos. Hola, Shimon, por aquí levantó la mano Edgardo. Adelante, Edgardo. Ya va, Shimon, ahorita te llamo. Dime. Shalom, Rabino. Sí. Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Saludos para todos. Yo lo que quería era referente a lo de la luz de la Torah, Ujú. hacer un pequeño comentario. Me Sí. parece interesante en una clase que escuché de otro rabino. Y también, han habido, hay alguien por allí en redes sociales que habla de que, o sea, existe la luz de la Torá, pero las otras culturas tienen cosas buenas y supuestamente las otras culturas tienen también una luz. Entonces, Ujú, digamos que, como yo lo veo, digamos que la luz de la Torá se compara con un cuarto. Este ujú, rabino lo comparaba así, un cuarto donde la luz está apagada y cuando se prende uno puede ver todo. ujú, Entonces, la diferencia con la luz de las naciones es que, o la supuestamente luz de las naciones, es que como ellos siempre han estado en oscuridad, todo lo que han aprendido ha sido a punta de golpe. O sea, es como si ujú, uno entrara en un cuarto con la luz apagada y empezara a encontrar las cosas con la luz apagada. ujú, Entonces ya después que las encuentra, es como si fuera una luz, porque ya saben dónde están las cosas, pero ya después de muchísimos golpes. En cambio, la luz de la Torá, uno entra en un ujú, cuarto, prende la luz y ya sabe dónde está todo. Entonces lo vemos sí, claramente en la historia de la humanidad, que ha sido un desastre total la historia. O sea, ujú, una historia que la verdad que bastante horrible, todo lo que hemos vivido, las naciones históricamente, para poder llegar a donde estamos hoy. ujú, Esclavitudes, guerras mundiales, dictaduras horribles que han habido a lo largo de la historia. Pero entonces, si las naciones hubiesen tenido la luz de la Torah, ¿cuánto nos hubiésemos ahorrado? ujú. ¿Cuánto hubiésemos acelerado la redención final? O sea, ¿cuántas cosas nos hubiésemos ahorrado con este conocimiento de la Torah? Solamente por, Sí, no, por despreciar la luz de la Torah, que es una luz como si uno estuviera en un cuarto y la prendiera, y prendiera la luz y supiera dónde está todo. En cambio, para llegar a donde estamos hoy en día, hemos pasado cualquier cantidad como si estuviera un cuarto apagado, con la luz apagada, y ver dónde está cada cosa. ujú, Entonces, eso es un trabajo que nos ha costado miles de años como humanidad. sí. Entonces, me parece bastante importante esto que se comenta de la luz de la Torah. Bueno, muchas Mira gracias. que, sí, gracias, Leandro. Mira que para aplicar lo que estamos estudiando de la unicidad, todo lo que tú dices es cierto, pero pongámosle un nivel más. La pregunta es, ¿todo esto fue al azar? ¿Todos estos desastres históricos fue al azar? No. Ahí está el tema de la unicidad. Hashem está conduciendo el mundo sin violentar, obviamente, el libre albedrío de las cosas, de las personas. Entonces, ahí está, comprender eso, o sea, cómo puede ser tanta guerra mundial, la Shoah, el Holocausto, y por eso es que desde la perspectiva de aquellos que no han desarrollado, por lo menos un poco, esa unicidad, dicen, no, Hashem despreció al pueblo judío, o sea, todo lo que le tocaba, o sea, y los cristianos dijeron eso. Ellos fueron despreciados, entonces ya, por eso les pasa lo que les pasa. Entonces, ese es el punto, o sea, en verdad todo esto está dirigido por la voluntad divina. Nada se escapó del plan divino. Pero llegar a comprender eso
tal vez no podemos comprender la totalidad, pero por lo menos sí tenemos una obligación de comprender desde cierta perspectiva comprensible, y sí, es cierto lo que tú dices. Ahora, con respecto, solamente ya para terminar, respecto a que en las naciones hay luz, claro que sí. Lo que pasa es que la luz de la Torá, ni siquiera voy a decir que la luz del pueblo judío, porque el pueblo judío también tiene una mezcla de luz y oscuridad, que precisamente todo eso se dio después del pecado de Adán. Un segundito. Y estoy ahorita con un amigo, entonces ya me está escribiendo. Pero estoy de afán aquí y Rap no se escucha. Se fue el audio. No se escucha. hola, hola. No, Ok, sí. Entonces ya. estaba diciendo, recuérdeme, Edgardo, ¿qué era lo que estaba diciendo? Me distrae. Edgardo se fue. No me acuerdo qué era lo que estaba Sí, diciendo. ya. Se ¿Qué quedó me en recuerda? La luz de la ¿Me Torah. escucha? que estaba de Aló, ¿me acuerdo. escucha? Ah, ya, sí. Estaba diciendo que este mundo es un mundo donde está la luz y la oscuridad, ¿ya? Entonces, en algunas cosas en el mundo, la oscuridad predomina muchísimo, a tal punto que parece ser que no existiera luz. ¿Ya? En la mayoría de las cosas, en la mayoría de las naciones, hay una oscuridad tan grande que parece que no hubiera luz, pero sí hay luz, ¿sabes? Surge ahí un poco en la medida que Hashem lo determina. Entonces, sí hay luz en las naciones. Ahora, el pueblo judío también en sus almas tienen, eh, también tienen todo el Adán, o sea, mezcló la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Entonces también hay un mal interno. Pero hablando de la Torá no tiene mal. O sea, la Torá es luz, solamente luz, no es oscuridad. Entonces, hablando de las naciones y hablando de todas las otras cosas seculares, diríamos sí hay luz, pero el problema de esa luz es que está apegada a una oscuridad, no está depurada. Ya, está unida con una oscuridad y el reto aquí es saber depurar esa luz de esa oscuridad. Y solamente eso se hace con la verdadera luz, con la única, con la Torah. Entonces sí, las naciones tienen luz, las naciones también tienen conocimiento, las naciones también tienen mucho que aportar, sí, pero como está mezclado con oscuridad, tal cual como tú dices, ha sido a golpes, a avances, retrocesos, etcétera, pero la Torah no tiene eso, la Torah tiene exactamente un avance completamente lleno de luz, de Torah, y por eso cuando el no judío también se apega a la Torah, va a poder entonces empezar a depurar a quitar, o más bien va a empezar a hacer que su luz, esa que ya tiene, brille mucho más. Y entonces se vuelve, como dices tú, como el cuarto que está completamente iluminado la habitación. Y bueno, ese es el punto que sí hay luz, pero esa luz está mezclada con oscuridad y precisamente por eso no siempre lo que viene o surge en las naciones en general, o del ser humano, hablemos del ser humano en general, a veces no siempre es correcto. Puede parecer correcto, pero no es. Si no nos apegamos a la Torah, entonces no sabemos diferenciar qué es correcto y qué no. Ok, chicos, los dejo. Jonathan, me excusas, ahí tengo una reunión ahorita y bueno, después llamo a Shimon y charlo un ratico con él. Saludos, que pasen muy bien todos, que tengan una bonita semana y todo lo mejor. Bendiciones para todos. Gracias, Rap. Igual para Gracias, ustedes. Chao. Bendiga.